Bueno, podemos empezar tal vez. Me gustaría ver si tienen dudas. Bueno, la clase de hoy es para ver si tienen dudas de la tarea que les dejé para pues dijimos que era para el lunes, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda o comentario, pues es el momento. Mm. ¿Tienen algún comentario sobre los problemas? Apenas estoy tratando de resolverlos. Yo creo que no sé si tengo dudas porque aún no termino de comprenderlos. Porque, bueno, es que no son difíciles, pero Tal vez, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 8, 9 y 10 puede ser que sean un poco más complicados. Los primeros, digamos, el uno está fácil. Es como para entender qué significa el producto escalar o cómo se puede usar. Mm, y bueno, 5 y 6 también. El 7 lo hicimos aquí. ¿Qué dice acá? Bueno, sí, el 8 es un poco... No, bueno, los últimos tres tal vez necesitarían alguna... Digo, podría ser que se dificulte, pero bueno, me gustaría que los vieran bueno, para que me hagan las preguntas ustedes mismos, ¿no? Bueno, por ejemplo, a ver aquí el AX igual B. O sea, los vectores que caen en el paraboloide. Tal vez puedes decir algo así.
Sí, el 8 es un poco raro. Déjenme, voy a platicar un poco del 8 porque es una pregunta como cualitativa y esos problemas pues son un poco raros. A ver, falta gente, sí. Ok, bueno, fíjense, la cosa es esto, ese es el problema 8. Y preguntan, bueno, tenemos esta función A, ni siquiera está muy claro que B, qué naturaleza tiene B, digo qué naturaleza tiene B, pero vamos a pensar que es un número real. Entonces tenemos una función A que va de R3 a los reales, y luego está el que A de X igual B, sí, solo sí, X, bueno, X va a ser el vector X y Z, cumple que X cuadrada más Y cuadrada es igual a Z. Eso es lo que dice. Sí. Entonces, la pregunta es ¿qué tipo de función es esta? Profesor, creo que hay unos chicos esperando todavía. ¿Cómo dice? Creo que hay unos chicos que quieren entrar. A ver. Pues ya no tengo aquí. ¿Por qué están todos acá? Ok. Entonces la pregunta es ¿qué tipo de función es esta? Este sería como fíjense, si fuera lineal, las soluciones de este problema tendrían que ser un plano. Entonces la primera cosa es, por ejemplo, si tenemos A lineal, entonces, bueno, fíjense, es una función lineal que va de R3 a R. Entonces la A de X tendría que ser algo del tipo A minúscula, bueno, A1 por X más A2 por Y más A3 por Z. Esa sería una transformación lineal de R3 a R. Y en ese caso, pues algo de tipo AX igual a B define un plano, ¿no? Un plano en R3, porque son cosas de tipo A1X más A2Y más A3Z igual con B, ese es un plano. Entonces, lo que podemos decir es que pues esta función no es lineal. Entonces, esta que está aquí, bueno, si quieres, aquí L. Bueno, entonces A no es lineal. Entonces, A del problema 8 no es lineal. Bueno, pero bueno, eso es lo primero que podemos decir, que no es lineal, pero tal vez, o sea, lo que parece es que es como cuadrática, ¿no? Porque el conjunto de soluciones es algo parecido a una parábola, solamente que, bueno, si fueran en dimensión 2 sería una parábola, solo que estamos en dimensión 3, entonces es una especie de paraboloide, ¿no? De hecho, paraboloide.
Entonces, o sea, es una curva que tiene secciones parabólicas. Si lo dibujamos en R3, serían como secciones parabólicas, así, y luego esto sería un círculo. Si ponen z igual a constante, tienen un círculo. Y cuando se mueven, por ejemplo, en el plano YZ o XZ, lo que tienen es una parábola. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué función es una que cuando evalúo sus conjuntos de nivel, o sea, la función en un punto igual a la función igual a constante, ¿qué tipo de función es una que me da pues un paraboloide? Pues claramente no es una lineal porque las lineales me dan planos. Bueno, entonces no es lineal, pero tal vez podríamos pensar que, en general, podríamos pensar que, entonces podemos suponer voy a suponer que tiene una expresión algebraica sencilla. Que es cuadrática. A de X, bueno, acuérdense que X es X y Z, es igual, entonces voy a tener cuadrados, ¿no? A 1, X1 al cuadrado más A2, perdón, X, Y cuadrada, A3, Z cuadrada, más, y luego los productos cruzados. B1, XY, B2, YZ, más B3, XZ, más una constante. Entonces podemos suponer que es un polinomio, este es el polinomio de segundo grado en 3 variables general, ¿no? Entonces el polinomio general de grado 2, polinomio general. En 3 variables. Entonces, si yo tengo AX igual con B, sí, solo sí, X cuadrada más Y cuadrada igual con Z, entonces fíjense, lo que tengo es que pues el A1 igual a A2 es igual a 1, esto es igual a 1, A3 igual a B1 igual a B2 igual a B3, todos estos son 0, y C, el término constante, pues tiene que ser B. Entonces, lo que puedo decir es que la función es de este tipo, A por X, es un cuadrado, ¿no? A por X es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Me faltó los lineales que me usan. Perdón, este no es el problema general, tiene más coeficientes. Entonces tiene todos los cuadrados y luego me faltan los lineales. C1X más C2Y, C3Z más D. Así. Entonces, sí, ese sí es el... Entonces tienen todos los términos cuadráticos, que son estos y estos, todos los lineales que son estos y y el constante. Bueno, entonces los dos primeros cuadráticos es 1, luego todos estos y el C1 y C2 también son 0. El C3 es 1, de hecho es menos 1. Tiene que ser menos 1. Y el D vale D. Entonces mi ecuación es menos Z más B, esa es mi ecuación, esa es mi función. A de X es igual a X cuadrado más Y cuadrado menos Z más B.
De modo que cuando ponen a de x igual a b, pues les queda esto igual con 0 y bueno, ya. Entonces es una función cuadrada. Las funciones cuadradas, o sea, las cuadráticas en tres variables, pues en general son así. La que resuelve este problema es esta. Y a lo mejor la idea del problema es que lo relacionara uno con el producto escalar, pero puede ser. O sea, las funciones cuadráticas se pueden ver también como, se pueden definir con el producto escalar. Y en este caso, también se puede escribir. Bueno, eso es suficiente ahí, porque, digamos, lo que pueden decir es que el problema 8, la solución es, ¿qué tipo de función es esta? Bueno, no es lineal, sino que es cuadrática y tiene que ser de esta forma. Bueno, es cuadrática de esa. Una pregunta, ¿es lineal aquí porque, pues, por ejemplo, x, en el plano x es al cuadrado, y al cuadrado, y por eso se representa de esa forma? Pero en dado caso de que sustituyéramos el b por una, no sé, una x, esta se multiplicaría por toda la función y cambiaría en el plano, ¿verdad? Ya no sería cuadrática. Sí, no, sí, claro, o sea, Porque, pues, b es una constante, ¿no? Entonces, pues, no afecta pero igual en si el quisiera, grado. sí, lo que quieres resolver es a de x igual a una constante. Tú preguntas, ¿qué tal si me dijeran a por x igual a x minúscula? Sí, ¿cómo afectaría esto en el plano? De todo lo podemos ver, pero de todos modos, si dices, si la solución a este problema es, o sea, a por x igual a x minúscula, sí, solo sí, x cuadrada más y cuadrada igual con z, pues lo puedes resolver de la misma manera. Supones que esta es cuadrática y entonces te va a quedar, o sea, tú supones que a de x es, bueno, una constante por x cuadrada y así, ¿no? Lo puedes resolver con x cuadrada más y cuadrada. En lugar de poner aquí b, pongo x, ¿no? Menos z más x. Sí, no, a lo que voy es que, bueno, suponemos que b es una constante, ¿no? ¿Se podría hacer en caso de que b no fuera una constante? O sea, como el punto escalar. Como usted se refiere, ¿no? Se supone que aquí para la solución de este problema es demostrar el punto escalar. En dado caso de que no fuera una constante, fuera otra cosa. ¿Se puede hacer eso? Sí, bueno, de todos modos, la solución a digamos, lo que puedes decir de este problema es, o sea, lo importante del problema es que el conjunto de las soluciones de una ecuación es una superficie que no es un plano. En todos los problemas lineales, si tengo una ecuación de este tipo, la solución tiene que ser un plano. Entonces, lo primero que puedes decir es, no es una lineal. Ahora, después, cuando tienes, o sea, lo que quiere ilustrar el problema es esto, ¿no? AX igual a constante. Si la A es lineal, tiene como soluciones planos. Si las soluciones no son planos, entonces, por ejemplo, si es una superficie cuadrática, entonces la A tiene que ser cuadrática. Aquí incluso hubiéramos podido poner z cuadrada, ¿no? O lo que sea, ¿no? Si la solución a este problema es una superficie cuadrática, no quiere decir que la A es cuadrática. Eso es todo lo que, digamos, lo Entonces, primero que se puede decir. Ahora, si lo segundo que quería yo decirles, ¿sí? si tuviéramos x a la 3, por ejemplo, tendríamos que desarrollar una cúbica. Ah, Entonces, ok. como en geometría analítica ya depende del grado o sea, si el conjunto de las soluciones son curvas con un cierto grado, entonces la ecuación, la función tiene que ser superficies con un cierto grado, entonces la función tendría que ser un polinomio de ese mismo grado, ¿no? Ujú. Bueno, Ok, sí, ya entendí. ahora lo importante aquí es, tal vez lo que tienen de particular
las cuadráticas, las funciones cuadráticas, supongamos que tenemos una función a de x y que es cuadrática. Voy a poner un ejemplo fácil. X cuadrada más y cuadrada, este mismo menos z. O sea, cuadrática de esta forma. Bueno, esto se puede escribir también como un producto escalar. Lo pueden escribir como el producto escalar entre x, y, z, punto, x, y, menos 1. Entonces, ese tipo de funciones sí se pueden, las funciones cuadráticas sí se pueden escribir como un producto escalar. Ahora, si tienen una general, de tipo, la más general es a1 x cuadrada más a2 y cuadrada más a3 z cuadrada, son los términos cuadrados, bueno, luego los términos cruzados, b1 xy, b2 xz, b3 yz, por ejemplo. Ese son más. Ajá, sí, pero. Más, luego c1x más c2. Creo que esto no me conviene. Sí, el cuadrado sería esta, ¿no? O sea, la que solamente tiene términos cuadráticos. Tienen solo, o sea, a de x es un polinomio homogéneo de grado 2. O sea, todos los monomios que involucra son de grado 2. Son de grado 2 porque son x con x, y con y, z con z, o bien xy, yz y así, ¿no? Entonces, este tipo de polinomio también se puede escribir como un producto escalar, pero de la siguiente manera. Necesitan primero, o sea, esto lo pueden escribir como el producto de x, y, z. Luego aquí ponen una matriz, que voy a llamar n, que multiplica al vector x, y, z. Y bueno, la m, las entradas de m tienen que ver con estos coeficientes. Es una matriz 3 por 3. Entonces, fíjense, se puede calcular la m, tengo x, y, z, y luego, fíjense, x, ¿por quién lo voy a multiplicar? Pues lo voy a multiplicar por x a1, por y b1 y por z b2. Entonces, esta matriz va a tener a1, b1 y b2. Luego, la y, ¿por qué la van a multiplicar? Pues, primero, por b1x. Entonces, a ver, aquí ya x, cuando multiplique x, voy a tener, déjame ver, voy a tener xy y yx, entonces creo que aquí tengo que poner la mitad. Sí, todos estos van por mitad, ¿no? Los ves, y aquí sería b3, no es cierto, b2 sobre 2. Luego, ahora sí, aquí sería b1 sobre 2. Luego en la diagonal tendría el A2, A1, A2. Perdón, ¿por qué no tenemos C? O. Porque nada más porque para poderlo poner como un producto escalar, solamente tiene que ser un polinomio homogéneo. O sea, todos los monomios tienen que ser de grado 2. Ya. Sí, sí. Entonces, como es homogéneo, solamente hay los cuadrados aislados o los productos cruzados. Ok, sí. Los otros no vienen, ¿no? Entonces, ahorita van a ver cómo sale. Y entonces, el y sería B1 sobre 2 a 2, y luego B3 sobre 2. Bueno, y la C sería, aquí va, B2 sobre 2, B3 sobre 2 y A3. Bueno, y eso lo multiplico por X y Z.
Bueno, entonces si hacen el producto de, me queda un poco feo, pero si multiplican esta matriz, bueno, déjenme le pongo aquí m igual a, entonces con m igual a esto. Y aquí hay un puntito. Entonces si multiplican m por esta matriz, van a obtener un vector que tiene entradas A1X, B1 sobre 2Y y B2 sobre 2Z. Luego B1 sobre 2X, A2Y y así, ¿no? Y cuando hacen el producto escalar, entonces van a multiplicar X y Z por este vector y les va a quedar esta suma. Entonces, los polinomios homogéneos, como este, se pueden obtener con una matriz. Hacen el vector X que multiplica, o sea, esto sería X.mx. Luego, si se fijan, esta M que puse es simétrica, o sea, su transpuesta. Si cambian renglones por columnas, les queda lo mismo. Aquí tengo 1, B1 sobre 2, B2 sobre 2, y acá también. Entonces, el primer renglón es la primera columna, el segundo renglón es la segunda columna, y así. Entonces, la M la pueden también poner acá. Eso también es igual a m por x punto x. Bueno, entonces, las cuadráticas generales, pero homogéneas, se pueden siempre escribir así. Entonces, una función cuadrática en general, las funciones cuadráticas en general son de este tipo. A de x tiene primero la parte homogénea, a1 de x cuadrada más a2 y cuadrada, a3 z cuadrada, luego b1 xy, b2 xz, b3yz, y luego tiene la parte lineal, c1x más c2y más c3z, y finalmente la parte constante. Bueno, eso lo pueden realizar así. A de x se puede hacer como x.mx más una que sí es lineal, que sería esta, digamos L por X, L de X, que en realidad es el producto punto entre un vector y constante y X, o sea, pueden poner aquí X.mx más, digamos, un vector B, X.b, más la constante. Y aquí M, pues es como allá, es A1, B1 sobre 2, B2 sobre 2, B1 sobre 2, A2, B3 sobre 2, B2 sobre 2, B3 sobre 2, 3, esa es la M. Y el vector B, pues es el vector C1, C2, C3. Entonces, los polinomios cuadráticos en general son una parte cuadrada, que siempre se puede poner como x.mx, una parte lineal, que siempre se puede poner como x.algo, y una constante. Entonces, el producto escalar sirve para escribir, nos permite escribir en términos matriciales o vectoriales cualquier polinomio de grado 2. Esa es, digamos, la información que uno puede rescatar de ese problema. Bueno, y aparte, pues, ya vimos, ¿no? Que si fuera una lineal, los conjuntos de nivel, los conjuntos A de X igual a constante, tienen que ser planos. Si los conjuntos A de X igual a constante son superficies cuadráticas, como este paraboloide, entonces tiene que ser una función cuadrática. Y la función cuadrática en general, pues escribe así. Bueno, no sé.
ese tal vez era un problema así como que no estaba muy claro porque fíjense, el problema dice, ¿qué puede usted decir de la función A? Pues puede uno decir diferentes cosas, ¿no? Lo menos que uno puede decir es que no es lineal, luego puede decir, bueno, es cuadrática y tal vez pueden decir más, en fin. Entonces lo quise hacer porque no estaba, digamos, es medio ambigua la respuesta, ¿no? Pero para las demás sí, sí es muy específica la respuesta. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda sobre los problemas que hayan visto? ¿Que me quieran compartir? Yo tengo una duda. El 5 lo estaba haciendo y creo que sí obtuve algo, pero mi duda es si existe una única respuesta o pueden existir varias. Porque según yo pueden existir varias, pero si no es así, a lo mejor lo estoy entendiendo mal. No, hay diferentes, pues es que hay un montón de planos. Fíjense, lo que tienen es que tener ecuaciones que les determinen como hiperplanos de una cierta dimensión dentro de un espacio de otra dimensión, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, lo que importa es la diferencia de las dimensiones, eso les dice cuántas ecuaciones tienen que tener, pero o sea, como que no hay una manera única de responder a la pregunta, simplemente, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen en general un espacio, bueno, el espacio es R a la N, ¿no? Entonces, en R a la N, podemos definir un hiperplano de dimensión, pues no sé, R es lo máximo sería N, entonces N menos K, por ejemplo, se puede definir con pues K ecuaciones, ¿no? Con K ecuaciones lineales. Entonces necesitan ecuaciones de tipo A1, X1 más AMXN igual a B1, luego A2, X2, perdón, A1, AM, A1, 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 luego A2, 1, A2N, XN, igual a B2, y necesito K de estas. K1, X1. Entonces, en principio, esto lo que les define es un hiperplano. Cada ecuación les va a quitar una dimensión. Pero, bueno, no siempre, ¿no? Digamos, en principio esto funciona, pero se requiere que las ecuaciones sean independientes. Bueno, todavía no vamos a ese tema, pero ¿en qué caso esto no funciona? Pues supóngase que que quiero quitarle dos dimensiones. Si la primera ecuación es un múltiplo de la segunda, en realidad son la misma ecuación. O sea, supónganse que A11 es dos veces A21 y así, ¿no? Y B1 es dos veces B2. De modo que yo tengo la ilusión que son dos ecuaciones, pero en realidad es la misma. Entonces, en ese caso, sí tengo dos ecuaciones, pero en realidad nomás tengo una y el hiperplano que voy a definir es de dimensión n-1 y no n-2. Entonces, el chiste de este problema es, primero, pues, vamos a hacerlo en un caso específico.
N es 101 o algo así, ajá. Y K, pues quiero irme a 99, son 2, le quito 2 dimensiones. Pero lo que necesito cuidar es que las dos ecuaciones sí sean independientes, o sea, que cada una sí me quite una dimensión. Entonces, no hay un procedimiento único, pero sí hay un procedimiento, porque necesito que simplemente tener cuidado que no esté quitando yo la misma dimensión. Entonces, lo más fácil para asegurarse que son independientes, pues es obviamente quitar, por ejemplo, uno podría decir, bueno, con la primera ecuación me quito la última dimensión y con la otra la penúltima. Entonces, en ese caso, pues si me quiero quitar la última dimensión, pues me conviene que este no sea 0. Y luego ya entonces lo puedo sustituir acá. Y luego me conviene que el que sigue no sea 0, para poder quitar las dos dimensiones, ¿no? Es una manera fácil de hacerlo, pero por supuesto no es la única. Entonces, lo importante es que las dos ecuaciones no sean un múltiplo de la otra. Eso es todo en este caso es lo que importa. Yo lo que había hecho era poner el primer término y ponerle que era igual a una constante, pero no sé entonces si eso esté mal. Sí, no, pues con tal de que sí estés segura que cada vez estás quitando una dimensión. Por ejemplo, sí, lo que puedes decir es que mi primera ecuación es x1 igual a constante. Entonces, en ese caso, te aseguras, te vas a quitar esta dimensión, porque te aseguraste que el A1 no es 0. Ujú. Y luego en la segunda, digo, ahí pues x2 es igual a b2, es otra constante, entonces me aseguro que el siguiente, que la otra ecuación, la otra dimensión que voy a quitar, tiene un coeficiente diferente de 0, pero digamos, esta es una solución que satisface que la primera ecuación no es múltiplo de la segunda. Sí. Y por lo tanto son independientes y entonces cada una me quita una dimensión, pero no es la única, o sea, de hecho, pues puedes agarrar cualquier X. esta es una solución que se generaliza tomando cualquier variable aquí, fijando la constante, y luego aquí cualquier otra que no haya tomado antes, y fijando la constante, pero hay diferentes soluciones. Yo pensaba, por ejemplo, si estoy seguro que la última no vale 0, por ejemplo, yo tomo que A1N no es 0, entonces puedo despejar de aquí xn, que va a ser igual a b1 menos la suma de los demás, a x1 hasta n menos 1, xn menos 1, dividido entre a1n, porque yo sé que no es 0, entonces puedo despejar la primera, digo, la última variable en la primera ecuación. Luego, si la metes en la segunda, lo que convendría es que, entonces yo pido esta condición y podría pedir la condición de que A2n-1 tampoco sea 0. Y entonces eso me permite en la segunda ecuación despejar la segunda. Y, en términos de las anteriores, ¿no? Y bueno, esa es otra posibilidad, pero no es única. O sea, ahí la solución no es única. Sí, creo que algo así había hecho. O sea, la primera ecuación sí la había hecho como x1 igual a b1, pero la otra sí la había puesto como, o sea, todos los valores igual a b2 más a1, como para eliminar, bueno, b1, yo o sea, Sí. como para eliminar los... Bueno, lo importante es, después vamos a ver esa noción de linealmente independiente, pero lo que importa aquí es que, como nomás tengo dos dimensiones, lo único que importa es que una ecuación no sea múltiplo de la otra. Si no son múltiplos, entonces son realmente dos ecuaciones independientes. Y con ellas dos puedo despejar dos variables. Entonces quito dos dimensiones, ¿no? Eso es todo, ¿no?
Sí, con eso Pero recuerdo. tengo una duda. ¿Hemos visto la envolvente lineal o todavía no vemos No, eso? no lo hemos visto porque todavía no vemos conjuntos generadores y bases. Es lo Es que que sigue. estaba leyendo algo y como que vi algo que decía envolvente lineal y se parecía mucho a algo que estamos haciendo, pero dije, no, como que todavía no me suena. Pero no es muy complicado. De hecho, el lunes empezamos con eso. Ok. Sí, nos vamos a empezar a hablar de espacios vectoriales en abstracto. Y ahí vamos a poder hablar de cosas como, o sea, es importante revisar en dimensión en R a la N, porque ahí es más o menos fácil y natural. Y luego ya vamos a ver las nociones en general. Y una de esas es la envolvente lineal. No es difícil, o sea, si tú tienes dos vectores, V1 y V2, la envolvente lineal son todas las combinaciones, se denota así, ¿no? Son todas las combinaciones de alfa B1 más beta B2, y las alfa y beta son cualquier número real. En este caso, por ejemplo, el que estamos viendo, podemos generar los hiperplanos de esta manera. Un hiperplano de dimensión n-k tiene n-k vectores que se combinan de cualquier manera y eso me da el hiperplano. Entonces, los hiperplanos son envolventes lineales de un conjunto de vectores, para lo que estamos viendo ahora. Pero luego lo vamos a ver ya con más detalle. Bueno, no sé, ¿tienen algún otro comentario, duda o lo que sea? Bueno, porque, o sea, yo digamos, quise revisar esto de RN porque hay algunas cosas que, por ejemplo, a las que nos vamos a referir como planos y ecuaciones que definen planos y cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, y producto escalar. Entonces, la cosa es dar por hecho que sabemos qué pasa en RN para poder enseguida atacar pues otros espacios que tal vez tienen una definición más rara, pero que terminan siendo parecidos a RN. Por eso nos interesa el RN, porque es como el paradigma o el prototipo que vamos a tomar. Pues no sé. Entonces, en el capítulo que sigue, bueno, los dos que siguen hablamos de espacios vectoriales en general y de transformaciones lineales en general. Son cortitos, son dos capítulos como de definiciones que son cortitos. Y bueno, ahí vamos a tener ocasión de ver qué significa una base, ¿no? Sí. Ok, pues no sé, si no tienen dudas, pues nos vemos el lunes ya les recomiendo que lean los capítulos 5 y 6. Son cortitos, entonces échenles un ojo para que vean pues estas definiciones generales de espacio y transformación lineal. Y yo por ahí me parece que tengo listas de problemas, déjenme ver. Ahí sí tengo algo de escrito. Ah, no, es hasta el capítulo 7. 6 no tengo. ¿Profe era el capítulo 5 y cuál más? ¿Cómo?
Era el capítulo 5 y ¿cuál más? 5 y 6. Ahorita vimos el 4, RN es el capítulo 4, pero la semana que entra, o sea, lo que sigue son los capítulos 5 y 6, que habla de espacios vectoriales y transformaciones lineales. Y son cortitos, son capítulos cortos. Entonces, para que les echen un ojo. Ya el capítulo 7 vamos a ver cómo se representan las transformaciones lineales con matrices. Y para eso necesitamos pues, las bases y todo esto. Ese es un poco, ya es más largo el capítulo 8. Digo el 7, el de matrices. Pero el 5 y el 6 son cortitos. Ujú. Ok, bueno, pues entonces, si no tienen dudas y comentarios, pues nos vemos el lunes. Me mandan sus tareas, así como de costumbre, pues antes de la clase, ¿no? Profe, aunque no las terminemos, podemos enviar lo que llevemos Sí, está bien. para que... Pueden, por ejemplo, olvidarse del... Bueno, ya hicimos aquí en el pizarrón ¿cuál fue el 9? El 8, creo. 8. Ponemos 8, entonces pueden... Sí, le borré, pero el 8. Entonces pueden olvidar de ese si quieren. Ok. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Sí. Hasta el lunes, profe, gracias. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos.